Vale, muy bien, señoras y señores, estamos hablando ahora de viajes y viajes en países en vías de desarrollo eh, y los peligros a los que uno se puede enfrentar. Eh, y lo queramos reconocer o no, al viajar lo que más mata son los coches y los camiones, como les estaba diciendo en el discurso anterior. Muchas veces pensamos que los grandes peligros en el extranjero son la malaria, el robo y los alimentos de dudosa proveniencia, por ejemplo. Pero rara vez nos ponemos a pensar en los peligros de la carretera, que son, sin embargo, peligros reales. Y esto es comprensible. El riesgo de la carretera lo tenemos asumido, porque eso es algo que le pasa a los demás. No me va a pasar a mí. Y lo que es más, vemos el peligro en la carretera como algo completamente normal. Sabemos que la siniestralidad en la carretera es un elemento de la vida. Los accidentes son normales y hay que vivir con ello. Y creemos todo esto mientras crece el temor a ser víctima de un atentado si viajamos a Turquía, por ejemplo. El fenómeno me asombra porque el tráfico sí que es un riesgo enorme y es fácil encontrar estadísticas que lo prueban, mientras que la probabilidad de sufrir un atentado de un terrorista es minúscula. Los medios nos alarman con los actos de terrorismo internacional. El terrorismo mata a miles de personas al año. Dicen que unas 24.000 en 2015. Pero no prestamos atención siquiera a los millones de muertos que dejan las carreteras al año en todo el mundo. Esa sí que es una auténtica pandemia que diezma la población de los países en vías de desarrollo y también en todos los países. Por lo tanto, vemos que se menosprecian los riesgos a los que se enfrenta un viajero cuando viaja por países en vías de desarrollo. Pensamos que el peligro es uno cuando realmente es completamente otro distinto. Pero lo que es mucho peor es que en Occidente nos olvidamos de la importancia del tema de la seguridad vial en los países más desfavorecidos del mundo. Pensamos que lo que hay que hacer es enviar comida a un país en África para que luego, para salvarle la vida a un niño, y nos sentimos muy satisfechos al ser generosos con nuestros fondos, con nuestro dinero, eh, aunque sea muy poco dinero. Pero en realidad, si nos centráramos más en las necesidades de mejorar la infraestructura de los países más desfavorecidos, yo creo que esto sería una estrategia más positiva, que salvaría más vidas. Los vehículos no solo matan a mucha gente, sino que obligan a familias en todo el mundo a cuidar de familiares inválidos y de personas discapacitadas por haber sido víctima de un accidente. A estos inocentes no les protege ningún seguro ni ningún organismo público, como puede ser el caso en el occidente. Los accidentes de tráfico están llenando el planeta de lápidas en los arcenes y poblando de discapacitados nuestros pueblos. Pido disculpas si ha sido un poco difícil interpretar esa frase. Las cifras son absolutamente estremecedoras y lo peor es que existe el más absoluto desprecio informativo. Según el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, este informe salió en 2015, según este informe, al año mueren en el mundo casi 1,25 millones de personas en accidentes de tráfico.
pero es que quedan gravemente heridas más de 50 millones de personas. Hoy en día el tráfico rodado mata a más gente que cualquier guerra y los gastos ocasionados por la siniestralidad vial superan los 500.000 millones de dólares. La pandemia, porque es una pandemia, se ceba especialmente con quienes más se mueven, que son las personas en edad de estudiar o trabajar. Y aquí me refiero a una franja de edad de entre 19 y 39 años. Esta es el grupo poblacional, la franja poblacional más útil socialmente por su capacidad para formarse y producir. Las bajas sufridas en esta guerra sorda del tráfico restan capacidad productiva a muchos países y hacen que la vida sea más difícil para todos, para la colectividad. No es solo que los muertos dejen de contribuir a la economía, es que los discapacitados que dejan los accidentes gravan a sus familias. Son una carga para toda la familia. En el caso de los países desarrollados, esos costes son asumidos por instituciones públicas o mutualistas, o seguros, o lo que sea. En los países menos pudientes, donde no hay seguros o donde las coberturas son insuficientes, todo el peso de la asistencia a las víctimas recae sobre los allegados, sobre los familiares. La imagen es muy gráfica y la he visto muchas veces. Cientos de miles de madres ancianas tienen que cuidar de sus hijos adolescentes paralíticos por un accidente de tráfico. Según el informe que acabo de mencionar, solo en 28 países existen medidas legales comprensibles en 5 factores clave de riesgo. Estos 5 factores son el alcohol y la conducción, el exceso de velocidad, los cinturones de seguridad obligatorios, el casco para los motocicletas y las restricciones para los niños como pasajeros. Entonces son solo 28 países que tienen reglas, que tienen una base jurídica sobre estos 5 factores. Estas normas que nos parecen lógicas, a nosotros quizás, no son tan lógicas en el 80% del planeta. O no es que sean lógicas o no, sino que no existen, ni siquiera. He visto que debido a la pobreza, las pequeñas motocicletas son el vehículo familiar más habitual en Asia, donde van hasta 5 o 6 pasajeros. Es muy frecuente ver a los padres con 2 y 3 de sus hijos sobre la moto, todos juntos. Todos sin casco, por supuesto. Se añade la circunstancia de que a las motos no las respeta nadie. Y mucho menos las bicicletas, por cierto. Los camiones y automóviles se adelantan aunque una moto venga en sentido contrario. Es un vehículo de pobre la moto y la bici mucho más. Y los pobres deben apartarse para las personas más importantes que van en coche o en camión. El silencio informativo al respecto es aterrador. Los medios nunca comentan esta tragedia, sino como una estadística local con efectos de política interna. El número de muertos anuales por accidentes de tráfico en España se contempla exclusivamente como una cifra que sirve para valorar la gestión del encargado de turno, el funcionario que se encarga de eso, pues él ya sabrá qué hacer con estas cifras. Si hay menos muertos que el año pasado en la carretera, y sobre todo en lo que se llama la operación salida en España, o quizás en Semana Santa, pues el funcionario de turno se felicita, el político dice que a él se deben las gracias.
y si hay más muertes le lluevan críticas. Pero el constante goteo de cientos de miles de muertos fuera de España no sale jamás en los medios, salvo por alguna llamativa catástrofe especialmente horrorosa. Y esto únicamente si hay un número muy elevado de víctimas en un solo siniestro, como cuando se despeñó un autobús en la India, con 86 muertos. Otros muchos autobuses llenos se despeñan a diario en la India y en todo el mundo sin que nadie se escandalice. Cuando a mí me preguntan cuál es la mejor forma de viajar por África, India o Sudamérica, siempre les aconsejo que viajen en sus propios vehículos, sea en coche o en moto o en bicicleta. Pero depende de la carretera, por supuesto. La realidad es que las personas que viajan estarán mucho más seguros estarán mucho más seguros así en su propio vehículo que dejando sus vidas en manos de conductores locales, a los mandos de vehículos sin frenos ni mantenimiento adecuado. Esto me hace pensar en los autobuses en los que viajaba cuando vivía en Ecuador y viajaba en autobús a diario para ir al trabajo. Esos autobuses llenos de gente, conducidos por choferes agotados, que conducen incontables horas por autopistas a 110 kilómetros por hora y luego carreteras de montaña mal asfaltados. Aquello era una auténtica ruleta rusa. Bueno, entonces antes estaba hablando de Miquel Silvestre y en sus programas de televisión, Miquel dice que en todas sus entrevistas no le preguntan por el peligro de la carretera, aunque él es motero, él ahora se gana la vida siendo motero, escribiendo libros, haciendo programas de televisión sobre sus viajes, pero nunca le preguntan por ese peligro objetivo que supone la circulación y le preguntan por hipotéticos riesgos criminales, que realmente no son una amenaza. Esto demuestra cómo el periodismo suele poner el foco en la anécdota y no en el problema. El mundo es un lugar mucho más seguro de lo que pinta en la televisión. Si vas a Turquía, es muy poco probable que veas un atentado. Si vas a Colombia, es muy poco probable que tengas problemas con las FARC. Y si vas a México, no creo que te encuentres cara a cara con un narcotraficante con una pistola. Sin embargo, las carreteras del mundo son infinitamente más peligrosas de lo que se nos cuenta. Esto tenemos que cambiarlo. Muchas gracias.